Hola, soy José Sabellán. En esta nueva unidad 5, vamos a ver el modelado y la verificación formal. Lo que voy a explicar básicamente son, por un lado, qué es la estrategia de cuarto limpio. Después, dentro de la estrategia de cuarto limpio va a haber una parte de especificación de estructura de cajas, caja negra, caja de estado y caja clara, que también la explicaré, y a continuación un ejemplo de cómo se diseña mediante esta estrategia de cuarto limpio un diseño procedural y cómo se verifica. Lo primero de todo, la estrategia de cuarto limpio lo que persigue es al final enfatizar que nuestro software, cuando se vaya a desarrollar, cuando se vaya a implementar, sea correcto. Entonces, la estrategia de cuarto limpio aborda las primeras fases de análisis, modelado y diseño para que nuestro código, cuando se vaya a implementar, esté correcto, sea de la máxima calidad posible. Aquí la estrategia de cuarto limpio aborda el tema de la calidad estadística. Lo que ocurre es que nuestro software estará distribuido en una serie de incrementos de software o tuberías, como aquí también se le denomina, y las cuales pues van a ir verificándose paso a paso en cada una de las etapas de las que consta. Al final, lo que se introduce es el concepto de calidad estadística, en la cual, a través de determinados casos de uso de ese software, se prueba de que nuestro software sea correcto desde el punto de vista de la especificación funcional. Vamos a ver aquí un esquema de cómo podríamos interpretar la estrategia de cuarto limpio. Lo primero de todo es que cuando nosotros desarrollemos nuestro software, pues pensemos en él desde el punto de vista de los requisitos, del análisis, pues tenemos que introducir el concepto de la estrategia de cuarto limpio en lo que es el proyecto de software. Esta estrategia de cuarto limpio nos recomienda el distribuir nuestro software en determinados comportamientos, y para cada comportamiento tendremos el concepto de tubería que hablamos anteriormente. Ese concepto de tubería aborda una serie de etapas. Aquí vemos, por ejemplo, una de las tuberías y vemos una serie de etapas en ellas. Estas tuberías se denominan también como incremento porque al finalizar el proceso de modelado y verificación formal del incremento se incrementa con respecto al software general y por tanto se va añadiendo cada vez más funcionalidad. Dentro de este incremento, lo primero de todo es la exploración de los requisitos para esa parte del software que queremos evaluar. Si tenemos una aplicación que puede ser, por ejemplo, el manejo de un videoclub, pues esa parte de incremento sería, por ejemplo, para la gestión de clientes. Otro incremento sería para la gestión de las películas, así sucesivamente. La primera etapa del incremento, como he dicho, es la especificación de los requisitos. ¿Qué requisitos son adecuados o se deben de satisfacer dentro de ese incremento? A continuación tenemos dos bloques, uno que vamos a detallar ahora, que es la estructura de cajas. Al fin y al cabo, la traducción de esos requisitos en una estructura de cajas, que va a ser de manera incremental, se va a ir refinando, en la cual pues partiremos de una caja negra, donde tendremos estímulo-respuesta, y luego se va a ir refinando poco a poco, definiendo aquellas operaciones que tienen que ver dentro de la caja, haciéndola cada vez más clara. Es decir, por un lado tendremos la caja de estado y finalmente la caja clara. Una vez que tengamos esta estructura que representa nuestros requisitos de software, lo que tenemos que hacer a continuación es verificar la exactitud. Verificar la exactitud implica de que el diseño procedural previo a la implementación debe ir validándose uno a uno en todas las condiciones, en todos los saltos, en todas las instrucciones que vaya teniendo nuestro software de manera lógica antes de implementarse. Una vez que se ha verificado la exactitud, es decir, nuestro software lógicamente es correcto, a continuación lo que se va a realizar es generar el código e inspeccionarlo, en el sentido de que debemos de validar de que nuestro código también cumple esa validación, esa verificación de la exactitud que hemos visto anteriormente, con respecto a la especificación funcional. En paralelo, como podéis ver ahí, tenemos la planeación de las pruebas. Esto quiere decir que hasta el punto en el que nosotros desarrollamos nuestro código, tenemos que ir evaluando y determinando cuáles son las pruebas que vamos realizando después, posteriormente, cuando nuestro código esté generado, para que cubra la especificación funcional. Este planeamiento de las pruebas, como he dicho antes, se basa en los casos de uso, es decir, cuáles son los casos de uso más probables de nuestro software para que no probemos todas las condiciones y nos centremos solamente en aquello en los que el usuario de esta aplicación, el cliente de nuestra aplicación, va a hacer más uso
con una probabilidad más alta de nuestro software. Por tanto, eso es lo que tenemos que probar, si corresponde con la especificación funcional. Eso es lo que a continuación se va a hacer, la prueba de uso estadística, y finalmente, si la prueba de uso estadística es satisfactoria, es decir, al final todos los casos de uso se han cubierto, se han ejecutado correctamente, pues entonces se certificará nuestro software. Una vez que nuestro software es certificado, entonces se añadirá otra funcionalidad más con lo que es el software en general, y por tanto también podremos ir también evaluando los distintos incrementos, que también por otro lado también podrían hacerse en paralelo, porque un incremento lo que es aborda un subconjunto de lo que es la funcionalidad global. Si es posible, el incremento también se puede ir haciendo en paralelo. En el caso en el que nosotros, cuando abordemos las pruebas de uso estadístico, hayamos detectado de que no cubre las especificaciones funcionales, entonces tendremos que modificarlo, ese software, hasta que realmente podamos certificarlo. Vamos ahora a adentrarnos dentro de los bloques que veíamos de la estructura de caja, ¿vale? En los cuales pues vamos a ver por un lado que al fin y al cabo las cajas lo que hacen es encapsular lo que es el sistema, es decir, algún comportamiento del sistema que nos interese luego modelar y finalmente implementar. Esto se va a ir refinando una jerarquía, como he dicho antes, y lo primero todo, el primer módulo en modo top-down de esta jerarquía es la caja negra. En la caja negra, como podéis ver ahí en esa figura, pues S es una serie de estímulos de entrada a esa caja negra y R es la respuesta ante esa serie de estímulos. Nosotros podemos especificar también esta función SR con la expresión esa matemática que vemos ahí, pero también podríamos hacer uso de un lenguaje natural, por ejemplo, qué es lo que está haciendo ante una determinada entrada de un cliente dentro de nuestra aplicación Videoclub, cómo se ha ido almacenando sus registros y ha ido actualizando la estructura de datos de nuestra aplicación hasta que finalmente pues, se ha conseguido introducir un nuevo usuario dentro del sistema, por ejemplo. O también podríamos utilizar un lenguaje tipo CL o un lenguaje Z de verificación formal. Ahora a continuación vamos a ver que nosotros hemos refinado esa caja negra en la caja de estado. La caja de estado al fin y al cabo es una abstracción de datos en la cual pues, vamos a identificar los datos, cuáles son las estructuras de datos de esta parte del comportamiento de la aplicación y por otro lado cuáles son los procedimientos, ahí pongo como caja negra G, esos procedimientos que actualizan ese estado. Finalmente la caja clara lo que hace es refinar la serie de procedimientos, esa que hemos visto, en una serie de subcajas o estructuras condicionales procedurales. Como ahí vemos la caja negra G que veíamos antes, pues se ha subdividido en G11, después una estructura condicional, un if then else, por ejemplo, donde podemos ver un G12, un G13, etc. Ahí es como vemos que directamente la caja clara vamos a ir poco a poco refinando esa caja negra que veíamos anteriormente hasta que directamente podamos obtener un modelo de diseño que sea prácticamente implementable en el código que luego se va a verificar. Aquí vemos un ejemplo en la cual pues vemos que BB1, que podemos ver aquí, es pues la caja negra donde existía una serie de estímulos de entrada con una serie de respuestas y que esta caja negra pues se va a ir subdividiendo en distintos comportamientos y a continuación va yéndose dividiendo y dividiendo hasta que obtengamos cuáles son los datos y operaciones que implementa o que van a implementar esa caja negra anteriormente, y sobre las operaciones, sobre los procedimientos de esa caja de estado, lo que vamos a definir a continuación son las cajas claras, que son pues el diseño de los procedimientos, el diseño procedural que hemos visto anteriormente con el ejemplo. Ahora a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se hace un diseño de cuarto limpio, donde partimos de una caja clara. Una caja clara donde tenemos un diseño procedural en la cual pues, vemos esa estructura de cajitas y, que puede contener por un lado sus funciones, como por ejemplo F se ha descompuesto en G y H, de manera secuencial se ejecutan, o bueno, luego también podemos tener constructos condicionales, if then else, switches, luego do while, es decir, iteradores, etc. Este proceso de refinamiento se va realizando hasta que quede una caja clara que sea lo suficientemente detallada como para pasar directamente a la implementación. Aquí vemos un ejemplo y dentro de lo que es la estrategia de cuarto limpio vemos que el paso de verificación de la exactitud, una vez que habíamos diseñado toda la estructura de cajas,
Pues hemos determinado que la caja clara correspondiente al diseño procedural para el cálculo de la parte entera de una raíz cuadrada, un ejemplo, pues se corresponde con eso. Si nosotros queremos verificar la exactitud, que sería el siguiente paso en la estrategia de cuarto limpio, lo que deberíamos de hacer es, para cada uno de los constructos que vemos ahí, las cajas, los rombos, los círculos, evaluar la serie de condiciones que se deben de cumplir previamente y posteriormente. Y cada uno de ellos debemos de validarlos de manera lógica. En este caso, pues podemos ver que tenemos una serie de condiciones a comprobar, como son init, loop, cont, yes, entry y exit. Vamos a poner aquí una serie de ejemplos para ver cómo esto deberíamos de realizarlo para poder verificar la exactitud. Pues para el caso de la primera condición, la condición init, nos dice que debe de ser x mayor o igual que 0 y luego y igual a 0. La pregunta es, ¿se cumple que en ese punto de la ejecución, cuando posteriormente simplemente esto se cumple que x es mayor o igual que 0? Pues la respuesta es que sí, puesto que este procedimiento para calcular la parte entera de una raíz cuadrada parte de que el valor negativo de una raíz cuadrada no se puede aplicar en la raíz cuadrada a un número negativo y por tanto x siempre será mayor o igual que 0. Luego ahí en ese caso se cumple la primera condición. La segunda condición es que y es igual a 0, pero como podemos ver en ese constructo previo que y es igual a 0, también se cumple la segunda condición y por tanto ya tenemos que init es verdadera. Init se verifica que su exactitud y por tanto es verdadera. A continuación podemos explorar pues, otro ejemplo, la condición loop. ¿Qué requiere la condición loop? Pues quiere que el cuadrado de y sea menor o igual que x. Esto se cumple, pues vamos a ir evaluándolo. Como tenemos que parte de podemos acceder a esta condición loop directamente desde init, donde y se había asignado un 0 y x era 0, luego sí se cumple la condición loop, porque 0 es menor o igual que 0, y a continuación podemos ver también que a través de cont, ¿vale? Después a la parte derecha vemos cont y cuadrado menor o igual que x. ¿Se cumple el loop y cuadrado menor o igual que x? Pues sí se cumple, porque en el flujo de control, si lo vamos siguiendo, vemos que previamente cont se había satisfecho, luego loop también se ha satisfecho. Ahora, finalmente, pues otro ejemplo más, vemos con la condición cont, que lo que requiere es que y cuadrado sea menor o igual que x. Lo primero que podemos ver, si vamos pasando lo que es el flujo, a través del flujo de ejecución, vemos que y se ha incrementado en 1. Y previamente se ha satisfecho la condición yes, que dice que el cuadrado de i más 1 es menor o igual que x. Luego, si el cuadrado de i más 1 es menor o igual que x, también se cumple que i cuadrado es menor o igual que x, que es menor que i más 1. Entonces, cont también es verdadera. Además, para poder terminar la verificación de exactitud, deberíamos de verificar las condiciones yes y exit y luego también determinar si el bucle no es infinito, es decir, tiene alguna condición de parada. Pues he terminado la explicación de esta unidad, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.